Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este maravilloso lugar que es el Museo de Antropología de Jalapa. Agradecer en primer lugar también al doctor Alfredo, quien siempre nos recibe con mucho entusiasmo a los universitarios, a las universitarias, en ánimo precisamente de reunir esfuerzos y compartir espacios para dialogar de aquello que nos une como académicos, como personas, como trabajadores en general de la cultura, podríamos decirlo, y por supuesto al equipo que acompaña al doctor Alfredo, en particular un agradecimiento especial a la doctora Asminda Román, quien ha sido un enlace muy importante, muy significativo para que este evento pueda ocurrir el día de hoy. Esta presentación del libro Memorias, Saberes Locales y Divulgación de la Gestión Comunitaria es la primera. Aquí estamos presentando por primera vez de manera pública esta obra editorial que nos gusta mucho porque representa la fortaleza de nuestro trabajo en red, la fortaleza de los trabajos locales y pone en perspectiva para evaluaciones también críticas el alcance y aspectos de mejora de nuestras actividades. Voy a dar una semblanza muy breve del currículum del doctor Alfredo, quien nos ha hecho el favor de preparar una presentación de este libro. El doctor Alfredo Delgado Calderón, quien actualmente es director del Museo de Antropología de Jalapa y miembro del Observatorio Universitario de Museos, es licenciado en Antropología Social y licenciado también en Arqueología por la Universidad Veracruzana. Maestro y doctor en Historia por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y ha sido investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INA Veracruz. Fue jefe de la Unidad Regional de Acayucan de la Dirección General de Culturas Populares y responsable del Programa Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos en el sur de Veracruz. Ha ejercido como subdirector nacional de Arte Popular de la Dirección General de Culturas Populares y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de la hoy CECITI. Démosle por favor un aplauso al doctor Alfredo. Y para comentar el libro también, quien va a ser nuestro segundo presentador es el doctor Felipe Javier Galán López. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana, profesor de tiempo completo en la Facultad de Antropología, en la carrera de Antropología Social, de donde también actualmente es jefe de carrera. Y bueno, muy brevemente me pidió que solamente mencionara de todo su currículum que tiene un doctorado en Historia y Estudios Regionales y se encuentra como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también de la CECITA en nivel 1. Pues les pido también un aplauso, por favor, para el doctor Felipe. Y sin más, doy la palabra ahora al doctor Alfredo para comenzar formalmente la presentación del libro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por su asistencia. Me da mucho gusto que salga este tipo de libros, porque condensan un trabajo comunitario que ha sido emergente en los últimos años. Ya de pronto uno ve cómo pasan los años, las décadas, y ya estamos de entre los veteranos. Y lo digo porque cuando nos formaron como antropólogos todavía estaban recientes muchas experiencias de intervención del Estado en las comunidades. O sea, que era para mencionar, por ejemplo, las presas en Oaxaca que implicaron el desalojo de decenas de comunidades mazatecas y chinantecas y las sacaron de las cañadas y las llevaron a la selva,
en el Uspanapan, o a los potreros en la zona de Playa Vicente, o a zonas inaccesibles como Nuevo Izcatlán en aquel momento. Y todavía hoy sigue siendo muy difícil llegar a Nuevo Izcatlán en temporada de lluvias. Y en esos trabajos los antropólogos jugaron un papel muy importante, convenciendo a las comunidades para que accedieran a el reacomodo. Y además lo hacían plan con maña, porque normalmente las comunidades tienen diferencias entre ellas, y entonces, para que no crearan problemas al gobierno, las nuevas comunidades nacían divididas, ponían la mitad de un pueblo y la mitad del otro que ya estaban en conflicto, y entonces esas comunidades divididas difícilmente iban a exigir al gobierno. Y bueno, toda la comisión del Papaloapan tuvo como trabajo justamente eso, convencer a las comunidades de reacomodo, pero los antropólogos de inicio teníamos esa función de buscar la integración de las comunidades indígenas y campesinas a la vida nacional. Y esa integración que implicaba que dejaran de ser indígenas y dejaran de ser campesinos. De hecho, Aguirre Beltrán, en su libro de El proceso de aculturación, nos da los pasos de cómo aculturar a las comunidades para que se integren a la vida nacional. Y bueno, el movimiento del 68, y luego ese libro que ha sido fundamental de Guillermo Bonfil, El México Profundo, y ese otro libro de ese que llaman antropología, pues nos hace reflexionar sobre el papel que estamos jugando frente al Estado. Y otro teórico, Rodolfo Stavenhagen, por ejemplo, que es el que crea también políticas ya no de intervención institucional, sino de demanda abierta, que sean las comunidades las que propongan los proyectos, qué es lo que necesitan, qué es lo que ellas quieren. Entonces están buscando la autodeterminación de los pueblos, los autodiagnósticos, y por eso se crea en 76 la Dirección General de Culturas Populares. Antes el INI, por ejemplo, el propio INA, pues eran o estudiaban a los indígenas o los incorporaban a la nación. Entonces, a partir de todas estas experiencias, se empieza a trabajar en la autogestión comunitaria, que sean las comunidades las que decidan, que las problemáticas a las que se están enfrentando, que son muchísimas, no tengan que, la solución no tenga que definirse desde arriba. Y entonces mucho de esto viene desde hace 20, un poco 30 años. Recordemos todavía cuando nos tocó estudiar, se estudiaba básicamente a los campesinos. No teníamos prácticamente materias de indigenismo. O sea, eso era opcional. Por ahí pedimos un seminario, por ejemplo, sobre indigenismo, el grupo en el que yo estuve, pero básicamente estudiar campesinado era borrar las diferencias entre indígenas y mestizos. Y entonces eso fue cambiando paulatinamente, y desde las instituciones en un principio y después de manera independiente se empezaron a crear todas estas carreras o diplomados de gestión cultural, de autogestión, sobre todo recuerdo por ahí de 2003, 2004, cuando el Estado se empieza a retirar de
de las instituciones, empieza a quitar presupuestos, empieza a cerrar programas, pues con todo esto del neoliberalismo. Y entonces florecen muchos cursos y talleres de autogestión. Y bueno, este libro y varios que hemos presentado antes aquí mismo, pues son un ejemplo de cómo la antropología se está volcando a la recuperación de las memorias comunitarias, de los saberes locales y apoyando la gestión. Y por eso, bueno, se me olvidó felicitar a la Universidad Veracruzana, a la Universidad Autónoma de Chapingo, a la Universidad Autónoma Indígena de México, al cuerpo académico que interviene justamente en este libro, que se enfoca en los espacios marginados, casi desconocidos, es decir, un estudio, una intervención desde las márgenes de Veracruz, Coahuila, Sinaloa, incluso Ecuador y Colombia. Entonces, este libro habla sobre los proyectos con impacto comunitario, que ya no son sujetos de estudios, sino coparticipantes. O sea, antes nos enseñaron a que las comunidades eran nuestros sujetos de estudio, ahora ya no son sujetos de estudio, ahora participan en los estudios que nosotros hacemos o nosotros apoyamos los proyectos comunitarios. Y entonces este libro además se lee muy fácil porque tiene 8 capítulos, muy breves, muy sintéticos. El primero me gustó mucho, que habla sobre Chiltoyac y la recuperación de la danza del caballito. Y me puse a reflexionar por qué Chiltoyac. A ver, es interesante cómo Chiltoyac de la gente decide que se recupere la memoria a través de la danza, de los Santiagos, pero que también, como es Santiago Jacobo Caballero, pues también se le nombra como la danza del caballito. Chiltoyac formó parte de las comunidades indígenas que a fines del siglo XVI se congregaron en Jalapa y viven 57 años en un barrio de Jalapa que se llamaba justamente Chiltoyac, y querían, ellos eran básicamente los que surtían la despensa de los jalapeños. Era un barrio que sembraba mucho maíz, frijol, que creaba gallinas, que era muy productivo. Y piden volver a sus antiguas tierras de donde habían sido desalojados. ¿Por qué las congregaciones? Porque a la segunda mitad del siglo XVI hay toda una serie de epidemias que dejan a las comunidades casi vacías. Hay comunidades que tenían 50, 100 familias y quedan 2 o 3 o 4. Y entonces lo que hace la corona es juntarlos en un solo pueblo. Varias comunidades que están quedando desiertas las juntan en un solo pueblo. ¿Y qué pasa? Que sus tierras quedan abandonadas y se empiezan a mercedar a los españoles. Y eso sucede con Chiltoyac. De pronto empiezan a mercedar. Esas tierras que dejaron aparentemente baldías se empiezan a mercedar a los españoles y ellos dicen: oigan, son nuestras tierras, queremos regresar a ellas. Se opone la iglesia, se oponen los alcaldes mayores y dicen que son pretextos de los indígenas porque se pelearon los gobernadores del barrio de Chiltoyac y la República de Indios de Jalapa, y que no pueden regresar porque se dedican a las borracheras e incluso a la idolatría, y que además no tienen campanas y que no va a haber quien les dé el pasto espiritual. Y ellos se aferran y dicen: la iglesia nosotros la componemos, las campanas las compramos, pero queremos volver allá.
Entonces hay un pleito muy largo que finalmente concluye, recuerdo muy bien una carta que leí de los propios indígenas, y eso es raro porque muy pocas veces encontramos la voz de ellos en los documentos, y ellos dicen: tenemos 2 años viviendo en nuestro antiguo pueblo, ya reconstruimos la iglesia, ya compramos las campanas y estamos felices aquí. Y es curioso entonces que pues 300, 400 años después la gente siga apelando a la memoria. ¿A través de qué? De las danzas. No es lo único, pero es uno de los aspectos que estudiaron el maestro Colín y la doctora Becerra. Entonces, es muy interesante. De hecho, me quedé con ganas de más, porque de pronto la lectura está tan sabrosa y se involucra uno que dice: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué más hay después de la recuperación de la danza, del registro de ella, de la participación de la gente? ¿Qué más hay? Porque además algo fundamental que vamos a encontrar casi en todos los trabajos es el apego a la tierra, los pleitos por la tierra. Y para ellos algo fundamental en su memoria es el reparto agrario. Y justamente el reparto agrario va a ser parte de la memoria del siguiente capítulo sobre Jalpa, en Coahuila, el reparto agrario, que ya presentamos aquí sobre esta misma comunidad, un documental que se llama ¿Quién es Juan? Y que nos habla justamente de las luchas de la comunidad en contra de estas políticas de extracción. Y bueno, es la experiencia con una preparatoria que también quiere recuperar su memoria, pero se encuentran que no hay documentos, que no hay fotografías que hablen justamente de la gente común, del pueblo llano. Sí encuentran fotografías de los grandes hacendados que durante 500 años dominaron, se apropiaron de grandes extensiones de tierra, y bueno, sí aparecen los hacendados con sus trajes porfirianos, aparecen en sus banquetes, pero el pueblo no está en la historia. Entonces, ¿qué hicieron? Pues recuperar justamente la historia, la memoria oral, y plasmarla en un libro, pero no es un libro cualquiera, es un libro donde los vacíos los dejan vacíos para que la gente los llene. Es un libro entre libro y fuego, y es un libro que no está cerrado porque la gente puede seguir enriqueciéndolo. Entonces la memoria sigue siendo importante. Igual en el siguiente capítulo, Memorias de la Migración, que es una comunidad quechua ecuatoriana que migran hacia Colombia, y sucede como nos sucede con los chicanos, que migran los oaxaqueños, migran los veracruzanos a Estados Unidos, y las nuevas generaciones de pronto nacen en Estados Unidos y hay cierto desarraigo. Algunos ya no se sienten mexicanos, y tienen toda la razón, porque pues nacieron en Estados Unidos, no tienen el vínculo con la cultura, con la tradición como la tenían sus padres. En algunos casos sí hay una migración pendular que va y viene, y es el caso de la comunidad de Sesquilé en Colombia, que los migrantes logran crear un cabildo reconocido por el Estado colombiano, y si bien es un cabildo que apela a la cultura original de los quechua, los jóvenes no tienen el referente inmediato de por qué migró la gente, cuál era su cultura, y también la solución que buscan
es escribir un libro, pero un libro colectivo también, con los recuerdos, con las memorias de la gente que emigró, que dividen en varios aspectos, las problemáticas que enfrentaban en su comunidad de origen, la cultura, las identidades, y este es un libro que comparten este cabildo. Y también, obviamente, ahí entra la identidad, entra el territorio. Ellos ya no tienen un territorio donde vivir, están creando un territorio nuevo con cierta autonomía. Hay otro capítulo sobre la conciencia, la creación de conciencia y producción alimentaria a través de un huerto, que es en Calcahualco, que es interesante porque es toda la problemática, no nada más de Calcahualco, sino de todas las comunidades, de cómo los monocultivos van empobreciendo el suelo, de cómo las políticas hasta hace poco del Estado mexicano, que hacían entregar paquetes tecnológicos a los campesinos, pero que eran su bomba y sus agroquímicos para sembrar los monocultivos comerciales. Pero ¿qué pasa? Que las siembras de traspatio, las milpas, que eran muy ricas, se van olvidando. Y de hecho lo vemos, todavía no se ha quitado esa mala imagen de que con los apoyos antes y ahora del bienestar, llegan los apoyos a los campesinos y se van a comprar a los supermercados tomate, cebolla, arroz, frijol, sus cocas de 3 litros, y entonces uno dice, bueno, no son campesinos, ¿por qué no siembran la tierra? ¿Por qué ellos no producen eso mismo? Bueno, por una parte, porque la tierra se ha empobrecido, pero por otra parte, pues hay toda una dinámica, todo un discurso consumista que nos obliga a ello, y al final, ¿qué pasa? Que el 21% de la población infantil de Veracruz tiene cierto grado de desnutrición, que la gente cada vez es más pobre, cada vez está más marginada, y los suelos se van empobreciendo, no hay oportunidades, los jóvenes tienen que migrar, y con esta migración se van desarraigando de sus comunidades. Ya no hay una generación de relevo que mantenga los conocimientos y las costumbres. Entonces, lo que hace la Universidad de Chapingo es implementar huertos colectivos en las preparatorias para que los estudiantes recuperen esos conocimientos de lo que era de los huertos familiares y las milpas. La milpa, que acabo de ir, por ejemplo, a un pueblo acá cercano, bueno, no cercano, lejano, porque está en el sur de Veracruz, el Xúchil, en un velorio que estaba viendo, todos los muchachos migrantes que llegaron al velorio compraban sus bolsas de chicharrones y su refresco en un velorio. Entonces, en vez de, antes eran los tamalitos, antes eran y que se están desarraigando. Entonces, de alguna manera, este proyecto está tratando de recuperar esos conocimientos ancestrales para volver a para recuperar el tejido social, que no se siga deteriorando con la migración y con la pérdida de conocimientos. Y bueno, hay otro
Hay otros dos que tienen que ver con Coatepec. Uno sobre el dibujo como técnica didáctica y otro senderos interpretativos de la cascada de la Granada, y ambos tienen que ver con los guardianes del bosque de niebla, cómo se incorpora a la comunidad y cómo el dibujo como una técnica didáctica de que la gente exprese su sentir, qué es lo que quiere y cómo se ve en el futuro, porque también qué es lo que está pasando, que la presión de las compañías constructoras buscan cambiar el uso del suelo para seguir creando fraccionamientos, no importa que se acaben la naturaleza y la biodiversidad. Y me recordaba esta técnica del dibujo porque ya hay experiencias, muchas experiencias previas. Recuerdo, por ejemplo, a varios grupos de bordadoras de diferentes lugares que bordan sus historias en las servilletas o en lienzos grandes. O recordaba también una experiencia con Jorge Reyo, con los niños popolucas de Soteapan, donde los niños pintaban en un lienzo grande cómo era su comunidad, sus creencias, sus costumbres, sus fiestas, su familia, sus autoridades, el entorno de su pueblo, sus danzas. Y entonces eran unos lienzos muy bonitos donde están expresando su cosmovisión. Y también recuerdo varias experiencias independientes con los soneros jarochos que tratan de estas técnicas didácticas para enseñarles a los niños no solo a tocar, sino a hacer conciencia de su propia cultura y cómo expresarla en versos, ya sea en décimas, espinela o en quintas. Y bueno, otro proyecto más, la resistencia a los megaproyectos, en el caso de Jalcomulco y Arroyo de la Antigua, que esto es muy reciente, que es un proyecto de un grupo internacional, una transnacional Odebrecht de triste memoria, porque luego se descubrió que grandes casos de corrupción en diferentes países, como Odebrecht estuvo corrompiendo a los altos funcionarios, y en el caso de Jalapa se supone que iba a ser una gran presa para surtir de agua Jalapa. Estaba Odebrecht y estaba el gobierno del estado metidos en la construcción de esta represa. ¿Y qué iba a pasar? Que al igual que las presas Cerro de Oro en Oaxaca, pues se iba a tener que desalojar a la gente, se iban a inundar muchos sitios arqueológicos, se iba a perder la diversidad ecológica, y la gente dijo no, y se organizaron y hicieron plantones, hicieron muchas manifestaciones, y finalmente tuvieron que dar marcha atrás. Sin embargo, también déjenme decirles, hubo antropólogos que estuvieron del otro lado, que los contrató Odebrecht para convencer a la gente de dejar sus comunidades, porque les iba a ir mejor si les creaban nuevos asentamientos. Entonces, uno más sobre los jornaleros hortícolas, pero bueno, ya hablé demasiado. Entonces, como reflexión, quisiera concluir que este tipo de proyectos pues sí recibe apoyos de las universidades, apoyos mínimos, básicamente los sueldos de los investigadores, pero debería haber una política de Estado, de estas políticas tanto de demanda abierta como de intervención institucional, porque se está trabajando con el corazón de México, con las culturas que están generando arraigo, que están generando identidades,
que representan cientos de años de organización, de cultura, de apropiación del territorio y que fortalecen los tejidos sociales, que arraigan a las comunidades. Cada vez parece que vamos hacia allá. Afortunadamente, toda esta visión neoliberal ha estado quedando atrás, pero no olvidemos que, por ejemplo, Argentina y otros países han optado por la derecha, han quitado el presupuesto de las universidades y han optado por una política de libre mercado, donde todo se puede vender, hasta los órganos y los niños. Y entonces nuestra cultura parece que fuera solamente un souvenir, y eso hay que detenerlo. Creo que como antropólogos no solamente es parte de nuestro trabajo, sino como ciudadanos debemos de crear conciencia, más los que venimos de las ciencias sociales, los historiadores, los sociólogos también, porque conocemos más de ese pasado, lo que ha pasado no solamente en los últimos 200, 300 años, sino en el caso de los arqueólogos, los últimos 5,000 años, desde que somos hijos del maíz. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor Alfredo, por esta presentación no solo detallada, sino también contextualizada de lo que implica cada capítulo y el conjunto del libro hoy en día, ¿no? A este primer cuarto del siglo XXI. Pues muchas gracias por estos comentarios, y ahora damos la palabra al doctor Felipe para que nos comparta sus impresiones del libro. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a todas y a todos por su presencia. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen a la presentación. Por supuesto, agradezco de manera muy especial al doctor Alfredo Delgado por estos comentarios, por el espacio, por poder estar aquí en este lugar tan importante para la antropología. Tiene toda una historia. Para nosotros poder presentar este libro y escuchar sus comentarios nos es de verdad es algo muy significativo, y lo agradecemos mucho, porque el Museo de Antropología de Jalapa, que tiene una gran historia también, y que podamos estar esta mañana compartiendo con ustedes este libro, pues es un gran honor. Pues muchísimas gracias también a los miembros de nuestro cuerpo académico por estar, y a los estudiantes tanto de antropología histórica como de antropología social que en este mediodía nos acompañan. Pues bueno, yo quisiera empezar, ya que bueno, escuchamos todo este análisis tan puntual de cada uno de los artículos, de los capítulos del libro, pues comentarles un poquito más sobre lo que es el proceso también del libro. Es decir, me gustaría conversar también sobre algo fundamental que tiene que ver con la divulgación, porque este libro, cuando la doctora Becerra y yo lo platicamos hace algunos meses de la posibilidad de tener este libro, y también nos pusimos a conversar sobre las políticas que hoy existen en la Secretaría de Ciencia, antes CONACYT, sobre la divulgación y la importancia que tiene la divulgación de la ciencia. Pues nos dimos a la tarea de explorar, yo creo que un poco de manera arriesgada, porque eso ha sido también este trabajo, sobre ese campo, la divulgación de los trabajos de investigación. Este libro que vamos a compartir también de manera electrónica, que lo abrimos a todos los espacios virtuales, que además queremos
llevarlo a muchísimos espacios, a muchísimos lugares, pretende eso, no nada más llegar al ámbito académico, sino también en la dinámica de los proyectos nacionales que tiene la Secretaría de Ciencia, de las problemáticas que la Secretaría de Ciencia cuenta, poder dar respuesta a la población sobre cuáles son algunas de las temáticas, porque por supuesto son muchas, más importantes que las ciencias sociales también están abordando. Por eso es muy importante poder estar aquí, y además, como bien lo dijo la doctora Becerra al principio de esta presentación, es la primera de varias presentaciones que tenemos contempladas. Hoy abrimos aquí en el museo, pero queremos ir a los espacios a donde están los autores de cada uno de los capítulos, pero sobre todo a los espacios en donde está la gente que participa en este libro. Eso es lo más importante, eso es lo que queremos nosotros también reflexionar, y por eso también elegimos hacerlo en un principio con esta comunidad de estudiantes y profesores de la Facultad de Antropología y también de Pedagogía, porque el cuerpo académico donde pertenecemos es también un cuerpo que compartimos con colegas de la Facultad de Pedagogía. Entonces, bueno, pues la siguiente, Jesús, por favor. Pues este libro también yo quisiera mencionarlo. Es muy importante compartirles que es un esfuerzo de nosotros como cuerpo académico, de nuestras facultades, pero también de compañeros que se unieron a nosotros de la Universidad Autónoma de Chapingo. Como bien comentó el doctor Alfredo hace unos minutos, 2 de los autores son de la Universidad Autónoma de Chapingo. El próximo sábado vamos a participar también en un evento con la comunidad de Chapingo aquí en Huatusco, que tiene una sede académica, y también fue muy importante colaborar con compañeros de la Universidad Autónoma Indígena de México, que además su participación fue muy importante porque el libro tiene el sello de la Universidad Autónoma Indígena de México, que pertenece al modelo de universidades interculturales de México. Esto fue muy importante también para nosotros porque nos permite circular en los medios virtuales, en los repositorios digitales, en las universidades interculturales. También ahí queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante para nosotros. Creemos que, la siguiente, Jesús, por favor, creemos que es muy importante mencionar además de dónde salió todo esto en un principio, y bueno, esta imagen que elegí para esta presentación es muy significativa porque nuestro cuerpo académico, Saberes y Procesos de Reciprocidad, que pertenece, les decía, a la Facultad de Antropología y Pedagogía, nació hace 2 años y medio, y también uno de los compañeros que impulsaron este cuerpo académico fue el doctor Sergio Vázquez. Él fue quien de una u otra manera también nos hizo llegar a la coordinación con las colegas de la Facultad de Pedagogía. O sea, fue el vínculo, y también creo que es muy importante siempre, ahora que se acerca 1 año de su fallecimiento, recordarlo, porque el doctor Sergio Vázquez fue una persona muy importante y seguramente hubiera escrito en este libro, pero bueno, siempre creo que es un homenaje a Sergio Vázquez. Y pues bueno, esta no se ve muy bien, pero es la primera fotografía que nos tomamos en el cubículo de la doctora Elena Arano, que también nos acompaña por aquí. Ahí estábamos la maestra Fabiola, la doctora Lourdes Becerra, el maestro Federico Colín, el maestro Sergio Vázquez y yo. Fue la primera fotografía que nos tomamos de nuestro cuerpo académico. Y bueno, el cuerpo académico es ahí se ve mejor, muchas gracias, ahí se ve mucho mejor la foto. El cuerpo académico y la presencia de Sergio Vázquez siempre será muy importante para el trabajo que se ha hecho y para la vinculación también entre las antropologías, ¿no? La antropología histórica y la antropología social. Entonces también yo no quería dejar de lado recordar la importancia que tuvo Sergio Vázquez y que sigue teniendo para nosotros. Y en nuestro cuerpo académico y en este libro, porque además es el primer libro de nuestro, yo diría, muy productivo cuerpo académico, porque tenemos muchos proyectos en puerta. La que sigue, Jesús, por favor.
Entonces, bueno, este libro también es un homenaje a la memoria en procesos de reciprocidad. Esto es muy importante. Creo que esta portada del libro representa mucho eso. Creo que ya no, y muy bien lo dijo el doctor Alfredo en su intervención, cuando nos hace también este recuento histórico de la antropología en el siglo XX. Las antropologías ahora están con la comunidad, escriben con la comunidad y la comunidad participa en ellas. Esto es fundamental también. Y la cuestión de la reciprocidad también, y recuerdo mucho los textos que leímos en la Facultad de Antropología cuando estudiábamos, en mi caso cuando estaba yo estudiando precisamente con el maestro Federico Colín, que analizábamos los trabajos de Marcel Mauss, el ensayo sobre el don es muy importante, y creo que teóricamente cada uno de los capítulos, de una u otra forma, a pesar de que son cortos, porque los capítulos, uno de los elementos que elegimos nosotros cuando invitamos a los autores es que fueran capítulos cortos, que no fueran textos muy largos, sí tiene que ver con esto, con la reciprocidad, porque nuestro cuerpo académico se llama Saberes y Procesos de Reciprocidad, y porque creemos que la antropología, que las antropologías de la reciprocidad hoy son muy importantes, y creo también que muchas veces las políticas de Estado, las políticas de ciencia olvidan eso, que es muy importante que la reciprocidad sea fundamental en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia, en cómo se construye la ciencia, porque ya no podemos sostener un sistema de ciencia nada más para eventos académicos de unos cuantos investigadores, sino que necesitamos que quienes participan en todos esos procesos también existan en los trabajos de investigación. Entonces eso también es como muy importante. También les quisiera compartir que, bueno, nosotros, la doctora Lourdes Becerra y yo, platicamos precisamente hace unos meses sobre la importancia que tiene la publicación, la gran cantidad de publicaciones que hay, que eso también hay que mencionarlo. Hoy en día existen millones de publicaciones indexadas, millones de libros electrónicos, eso existe, y frente a eso, ¿cómo podríamos nosotros presentar algo que llamara la atención y que además tuviera la seriedad metodológica en un libro? Por eso les decía hace unos minutos que todo esto también ha sido una gran aventura para nosotros, y entonces pues lo que decidimos es precisamente enfocarnos a la cuestión de la divulgación, es decir, son trabajos que han sido presentados, por ejemplo, el trabajo de Jalpa, efectivamente los autores mencionan en ese capítulo que esa comunidad se ha escrito desde el punto de vista de los caciques, ¿sí? Pero que no existía su historia. Entonces, desde los bachilleratos, y eso es bien importante, desde la educación, desde la gente que existe ahí, deciden publicar un libro, y además eso va a permitir que existan museos. Eso es fundamental. Y ellos, los autores, en este caso, que son Adriana Moreno y Esaú Bravo, pues comparten esa experiencia, comparten también sus sentidos, el sentido de su trabajo en esa dinámica. Y otro elemento que nosotros buscamos reflejar de una u otra manera, y ya nos dirán ustedes cuando revisen los capítulos, es que sea dirigido también a todo tipo de público. Porque existen muchas investigaciones, pero a veces esas investigaciones son indescifrables para la gente de las comunidades. Entonces buscamos que sean comprensibles y que aborden, y otro punto fundamental, porque la memoria es un punto central en esto, es que aborden problemáticas que habían sido también dejadas de lado por la ciencia occidental. Y espacios. Hablamos de Calcahualco, del que existen muy pocas investigaciones. Calcahualco es un municipio cercano de la región central de las altas montañas de Veracruz, con índices de marginación muy graves, y que por su cercanía la Universidad Autónoma de Chapingo está trabajando en estos proyectos que comentaba el doctor Alfredo Delgado, ¿no? Entonces es también visibilizar lo que se está haciendo desde la Universidad Autónoma de Chapingo. Por supuesto, Jalcomulco. De Jalcomulco se sabe que esta problemática no está extinta, es decir, las grandes empresas, los megaproyectos son una amenaza que está ahí latente, pero las resistencias existen. El trabajo de la compañera Mónica Noemí
Rodríguez, que es egresada de la Facultad de Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta en Orizaba, presenta en su tesis de licenciatura un trabajo de cómo fue esa resistencia entre el año 2015 y el año 2017. Entonces también es un trabajo que es una tesis que se convierte en capítulo. Esto también dirigido a los estudiantes que están aquí de la experiencia educativa de difusión y extensión, que nos acompañan y que están precisamente trabajando en que sus proyectos de tesis no se queden en los repositorios, sino que también estamos dialogando sobre la importancia que tiene que sus proyectos después de tesis existan y sigan y se hablen y se presenten sobre ellos. La que sigue, por favor, Jesús. Entonces, bueno, y otros puntos que nosotros dialogamos es que estos trabajos tienen en común la valoración de la memoria como categoría analítica disruptiva. Es muy importante la memoria, y esto lo venimos trabajando también desde hace muchísimos años, desde que yo podía decir, desde que conocí al maestro Federico Colín, que fue mi profesor en la Facultad de Antropología, y que en un momento en que casi no se hablaba de la memoria como categoría analítica, ya estábamos hace 30 años también encabezando proyectos probables y que de una u otra manera en este libro se refleja, y bueno, y que ellos lo están trabajando en la licenciatura en Antropología Histórica, ¿no? Y que bueno, también queremos visibilizar y reflexionar y destacar, yo diría esto también, la participación comprometida de cada uno de los investigadores que participaron con sus capítulos, porque algo bien importante que creo que podemos decir con mucho orgullo la doctora Lourdes Becerra y yo, es que pensábamos que todavía el proceso fuera un poquito más largo y logramos que fuera más corto en tiempo, porque los capítulos que nos proporcionaron los autores lo hicieron en tiempo de verdad con un gran compromiso, es decir, no tuvimos el problema de estarles recordando, ya se va a acabar la fecha del límite, ¿no? Sino que nos enviaron cada uno de los proyectos muy bien en tiempo y logramos hacer la revisión también, y ahí fue muy importante el proceso con la editorial a través de la Universidad Autónoma Indígena de México, porque se hizo también la revisión por pares, y además ustedes verán en el capítulo, cada uno de los capítulos tienen su DOI, y su liga también a ORCID. Eso es muy importante para que se puedan visibilizar los trabajos, porque esto es muy importante. Dialogamos sobre la importancia que tiene esto. No podemos dejar que el trabajo nada más quede, se presente aquí y se muera, ¿no? Sino que presentarlo también en espacios virtuales es fundamental. Entonces cuidamos esos detalles, que los capítulos, que los links de los autores, que ellos, los autores y sus trabajos también se refleje en este libro, ¿no? Y bueno, pues ya de manera muy general, pues comentarles pues, que el objetivo principal es recuperar y divulgar los saberes y la memoria de esas comunidades históricamente olvidadas, ¿no? Como Jalcomulco, Calcahualco, también las comunidades migrantes entre Ecuador y Colombia. Ese trabajo de Edison Daniel es bien interesante. Yo lo conocí a Edison en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, y su tesis de maestría es parte de su tesis de maestría, es lo que presenta en este libro, ¿no? Y bueno, pues solamente ya para ir cerrando, pues de una u otra forma, la que sigue, por favor, Jesús, decirles que estamos en eso, en un proceso muy importante para quienes estamos en el mundo de la academia y de la investigación, que nos pone siempre en controversia. Publicar es un requerimiento de las universidades hoy para poder existir como investigadores, y eso, jóvenes, les va a tocar de una u otra forma a ustedes vivirlo, pero nosotros nos preguntamos, ¿y los procesos de reciprocidad? ¿Dónde quedan los actores sociales, los espacios de estudio, los lugares desde donde se enuncia, los públicos a los que van dirigidas las investigaciones? Y además, ¿qué lugar nosotros estamos ocupando en este complejo mundo de la divulgación de la ciencia? Creo que hay que reflexionar sobre eso. No nada más es publicar por publicar, que ya salió el paper y que nadie lo presenta y nadie lo comenta, ¿no? Lo que sí buscamos es eso también. Por eso la memoria como una categoría, y lo mencionamos ahí en la presentación, como una categoría de análisis que provoque. Eso es lo que esperamos. No sabremos si lo logramos si no nos lo dicen ustedes al leerlo. Eso es muy importante. Quizás lo más importante es que ustedes nos digan si logramos eso, si logramos provocar algo.
Nosotros estamos tratando de provocar eso en el mundo de la academia, hablar también de nosotros mismos y de los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, vete a la última, por favor, nada más, porque, bueno, no voy a detenerme en los capítulos, ya lo presentó, lo que sigue. Ya muy bien, me pareció, de verdad le agradezco muchísimo al doctor Alfredo Delgado. Y bueno, finalmente, pues yo quisiera a cada uno de los que nos acompañan acá, pues compartirles el código QR. Tenemos unas pocas impresiones, no tenemos muchas, porque bueno, ustedes bien saben, los recursos son limitados, pero sí lo queremos abrir al espacio virtual, y por eso ahí está el código de barras, para que ustedes lo puedan descargar y compartir, porque la cuestión principal hoy de las investigaciones precisamente es que se comparta el conocimiento, que se discuta el conocimiento, que llegue a esos espacios, ¿no? Que esté ahí en el río, que esté en Jalcomulco, que esté en Chapingo, que esté... Vamos ahí también, afortunadamente tenemos la invitación del compañero Daniel para ir a Guadalajara, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, a presentar el libro. Entonces, pues bueno, ese es el enlace, y también compartirles que está en ResearchGate también, y lo tenemos en academia.edu. Ahí está, lo subimos en los perfiles tanto de la doctora Becerra como el mío. Ahí lo pueden ustedes encontrar también. O sea, si de pronto no tienen el link porque pues andan y quieren leerlo, esperemos, ¿no? Pues con googlearlo es suficiente, aparecen, googlear el nombre del libro, y entonces pues bueno, eso lleva a que también este libro esté en esos espacios donde se divulga y se comparte la investigación hoy en día, que son estas plataformas también para investigadoras, investigadores, que son ResearchGate, que tiene también, pues la verdad que sí tiene una potencia muy fuerte, porque llega a muchos lugares del mundo. Cuando se suben publicaciones a estas plataformas, se pueden descargar y leer en cualquier parte del mundo, y pues es muy importante que esté ahí. Y pues bueno, pues yo con esto cierro, con esto termino, invitarlos a que lo lean, agradecerles también por su participación, agradecer a los compañeros del cuerpo académico que están aquí, el maestro Marmelo, que está por allá también, la doctora Elena Arano, el maestro Federico Colín, la doctora Becerra, y otros colegas que pues no están porque tienen sus actividades hoy en la Universidad Veracruzana, y cada uno de los compañeros que escribieron. Y pues bueno, muchísimas gracias, y muchas gracias de nuevo al doctor Alfredo Calderón por abrirnos este espacio y poder platicar, dialogar y llegar a cada uno de ustedes y de los espacios donde este libro pretende realmente existir. Muchas gracias.